Bueno, pues vamos a continuar con el tema. Estamos, como les había dicho, en la página 116 de nuestro libro, Jesús es un hombre libre. Página 116, Jesús es un hombre libre. Jesús tiene clara su misión, que es la de instaurar el reino de Dios. Para Jesús le queda claro que tiene que instaurar el reino de Dios. Para esto, cuando viene Jesús, cuestiona a las personas de poder de la época. Jesús, como decíamos, es un hombre libre, cuestiona las situaciones de poder de la época. En este caso, por ejemplo, denuncia la hipocresía. Denuncia la hipocresía y no le importa que sean los fariseos o los maestros de la ley o los reyes, los gobernantes, no le importa quién sea. Por ejemplo, en Mateo 23, del 1 al 36, nos va a hablar de que Jesús les dice a los maestros de la ley y fariseos hipócritas. ¿Por qué les habla de esta manera? Porque los fariseos y los maestros de la ley se aprendían la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, no para vivirla, no para cumplirla en sus personas, sino se la aprendían para poder estar vigilando, observando y midiendo, juzgando a los demás, juzgando a las demás personas. Entonces, por eso les dice, ustedes se aprenden la ley, pero no para cumplirla, sino para medir a los demás. Por eso les llama fariseos y hipócritas. ¿Ok? En Lucas 22, 25 les va a hablar a los reyes. A los reyes les dice, los reyes gobiernan como dueños, los mismos que oprimen y se dicen bienhechores. O sea, los reyes gobiernan a su pueblo como si fueran dueños de las personas y les dan algún bienestar y se dicen bienhechores cuando son los que los están oprimiendo al pueblo. Entonces, Jesús habla también en contra de los gobernantes. En Lucas 6:24 habla referente a los ricos. En Lucas 6:24 les dice, pobres de ustedes ricos, que ya tienen su consuelo. ¿Cuál es el consuelo de los ricos? El poder económico que tienen. En Mateo 6:24 nuevamente vuelve a hablarles a los ricos y les dice, nadie puede servir a dos patrones, porque amará a uno y odiará al otro. Nadie puede servir a Dios y al dinero. O sirves a uno o sirves al otro. Entonces, Jesús viene como hombre libre y va a denunciar lo que no le parece en este mundo. En sí el hecho no es el tener dinero para poder, para alejarse de Dios, no es el hecho de tener dinero. Aunque sí conocemos la cita de Marcos 10:25, donde dice que es más fácil que un camello pase por el hoyo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Miren, el mismo dinero nos hace que nos alejemos de Dios. Cuando nosotros tenemos satisfecho todas nuestras necesidades, no nos acordamos que Dios existe. Y peor aún, el que tiene algo quiere tener más y el poder enferma. Entonces el que tiene más quiere tener más y quiere tener más y se olvida cada vez más de Dios. Entonces, bueno, también les habla muy fuerte a los ricos. Jesús sana y libera. Estamos en la página 116 y de nuestro libro y vamos a ver, dice, Jesús al comunicar su mensaje hace que todo el pueblo tome conciencia de su realidad, combate toda clase de esclavitudes, cura y restaura la vida deteriorada, libera a las personas de toda enfermedad y dolencia. Jesús sana y libera, como decía ahorita, combate toda clase de esclavitudes. Recordemos, en el Antiguo Testamento
hay muchas leyes que no son para siempre. Vemos cómo en el video, en la primera parte de este video, hablamos sobre el pecado. Jesús nos viene a liberar de la esclavitud del pecado. Vamos a hablar ahorita de la esclavitud que en ese momento tenía el pueblo de Israel con la ley del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una ley que fue dada por Dios a los hombres, por lo tanto es interpretada por los hombres y es puesta se enseña por parte de los hombres como los hombres la entendieron. Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo escribió la Biblia directamente. Dios se revela ante los hombres y los hombres entienden de alguna manera las cosas y así las transmiten. Una parte de esta liberación que Jesús hace con respecto a la ley puede ser, por ejemplo, la ley del sábado. En el Antiguo Testamento estaba prohibido trabajar y hacer cualquier cosa en día sábado. Inclusive no se podía ni siquiera prender lumbre en día sábado. Jesús viene a liberar al hombre y le dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Otra parte donde también vemos esta liberación es, por ejemplo, con ciertos alimentos. En el Antiguo Testamento se prohíbe que se coma la carne de puerco, por ejemplo, la carne de tiburón. Bueno, dice el pescado sin escamas. Hay algunos alimentos que están prohibidos en el Antiguo Testamento. Jesús le viene a dar plenitud a la ley cuando dice: todo lo que Dios ha creado es bueno y esto debe de ser tomado dando gracias a Dios. Entonces, no hay que la carne de puerco, o como algunos hermanos dicen que la sangre, que no están prohibidas las transfusiones sanguíneas. Miren, por ejemplo, ante este punto diremos nada más brevemente, en el Antiguo Testamento no existían las transfusiones sanguíneas. Ahora en este tiempo hay quienes nos vienen a decir que están prohibidas, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se prohíbe que se derrame la sangre de los animales que eran ofrecidos para como en sacrificio. Dice: no te comas la sangre que se derramó de animales que se ofrecieron en sacrificio. Pero eso fue en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Dios dice: todo lo que Dios ha creado es bueno y debemos aceptarlo dando gracias a Dios. En el Antiguo Testamento jamás habla de transfusiones sanguíneas, jamás. Y aún de comer la sangre de animales que fueron ofrecidos en sacrificio, aún eso Jesús dice: todo lo que Dios ha creado es bueno. Por lo tanto, vemos cómo Jesús viene a darle libertad al hombre con respecto a la ley del Antiguo Testamento. Otro punto importante es la ley del talión. Dios inspira al hombre, al escritor divino, y le dice: no mates, no cometas daños a los demás. Entonces el hombre entiende: mira, ok, vamos a vivirlo de esta manera. Si tú me robas un caballo, yo te puedo robar un caballo. Si tú me das una cachetada, yo te puedo dar una cachetada. Si tú matas a un pariente mío, yo puedo ir a matar a un pariente tuyo y no hay problema, no hay... esto es siguiendo la ley. Eso es la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Jesús le viene a dar a liberar al hombre de esta ley. ¿Por qué se había dado esta ley? Era una manera de limitar el daño que una persona podría hacer hacia los demás. De antemano sabía: si yo me robo el caballo del vecino, pues seguro me va a venir a robar un caballo y nadie le va a hacer nada porque está dentro de la ley. Era una manera de limitar. El hombre no había entendido la ley del amor.
y que nos viene a enseñar Jesús, ¿verdad? No había entendido, por lo tanto, hace la ley como, o la transmite como la entendió. Bueno, entonces, como decíamos, Jesús sana y libera, combate toda clase de esclavitudes, combate toda clase de esclavitudes. Ahorita hablamos, primero en el primer video vimos la esclavitud del pecado, ahorita vemos la esclavitud hacia la misma ley del Antiguo Testamento. Bueno, Jesús propone un nuevo orden. En este orden, aquí fíjense cómo es difícil, ¿verdad? Difícil para las personas de la época poder entender este nuevo orden. Miren, generalmente las personas le van a rendir culto, o no culto, los van a tener en un lugar especial a las personas que tienen poder económico, por ejemplo, o a las personas que tienen mucha sabiduría. ¿Qué es lo que viene a enseñar Jesús? Ok, tú sabes mucho, tienes que estar al servicio de tus hermanos. El que más sabe debe de ayudar a sus hermanos. El que más tiene debe de servir a sus hermanos. Y cómo no, si el mismo Jesús nos predica con ese gran ejemplo, el día del Jueves Santo lava los pies de sus discípulos. ¿Hasta qué grado tiene el hombre que servir a su hermano, que el mismo Jesús lava los pies de los discípulos? Dice, el poder ejercido como servicio. En Mateo 20, del 24 al 28, vamos a ver precisamente, dice, el que quiera ser el primero deberá comportarse como el último. En Marcos 9:35, nos dice, si alguno quiere ser mi discípulo, que se haga servidor de los demás. Si alguno quiere ser mi discípulo, que se haga servidor de los demás. En Juan 13:14, perdón, es donde vemos que Jesús le lava los pies a sus discípulos y dice, si yo siendo el maestro les he lavado los pies, también ustedes lávense los pies unos a otros. Entonces vemos cómo Jesús propone un nuevo orden. Antes de la ley de Jesús o en el mundo lo que se ve es el que tiene más, pues es el que está ahí arriba, al que se le tiene que servir, como decíamos de los reyes. Los reyes se creían dueños de las personas. En este caso dice Jesús, no, si tienes mucho poder debes de servir a tus hermanos. Dice, y se pone Jesús como nuestro camino para poder llegar al Padre. Nos dice Jesús en Mateo 11:27, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si todos, ¿verdad? Todos queremos llegar al Padre, tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús y seguir su ejemplo hasta donde se pueda, ¿verdad? Por otro lado, en la página 118 vamos a ver Jesús. Primero que nada, perdón, en la parte gris, como siempre leemos, dice, guarda estas cosas, guarda en tu corazón estas palabras. Jesús fue un hombre libre frente a personas, grupos e instituciones que podrían impedir su misión. Jesús libera al hombre de toda enfermedad y dolencia, poniendo un orden nuevo en las relaciones con Dios y con los demás. Por último, vamos a ver en la página 118, en esta parte, vamos a ver una tablita, página 118 de nuestro libro. En esta tablita pues vamos a reflexionar. Dice, Jesús fue un hombre libre frente a todo y frente a todos los que podían obstaculizar su misión. Obviamente en su vida pues hubo mucha gente que quiso interferir en su labor. Entonces vamos a ver, por ejemplo, es un hombre libre ante su familia. Fíjense, en Marcos 3:21 recordaremos que nos habla la cita que llegaron sus parientes por él porque consideraban que estaba loco.
por estar enseñando que él podía destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Bueno, por todo lo que enseñó, sus mismos parientes lo consideraban como loco. En Marcos 8, del 31 al 33, vamos a ver cómo Jesús también es libre hasta frente a sus amigos. Recordaremos cuando Jesús reprende a Pedro y le dice, tus ambiciones no son las ambiciones de Dios, sino tus ambiciones son ambiciones de los hombres. Entonces Jesús reprende a su amigo, a Pedro. Va a ser libre también frente a los líderes religiosos. En todo el Evangelio, en el Evangelio de San Mateo, perdón, en el capítulo 23, podemos encontrar precisamente lo que habíamos leído antes, cuando les habla a los maestros de la ley. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Entonces, no se somete a la ley de los sacerdotes de la época. Libre ante toda autoridad civil. Lucas 13, del 31 al 32, le dicen a Jesús, márchate de aquí, que Herodes te quiere matar. Y dice, ¿por qué lo quieren matar? Porque está cumpliendo su labor, está expulsando demonios. Jesús no hace caso ante estas palabras. Él les dice, hoy y mañana se continuará expulsando demonios. O sea, no lo intimidan. Lucas 13, del 10 al 17, nos dice, libre ante la ley. Recordamos cuando dice Lucas 13, nos habla de el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, cuando le da libertad al hombre sobre la ley. Mateo 19, del 13 al 26, perdón, Mateo 19, del 16 al 26, nos va a hablar cuando que Jesús es libre sobre el dinero. Aquí viene la parábola o la historia del joven rico, donde le dice el rico a Jesús, ¿qué puedo hacer para entrar al reino? Le dice Jesús, vende todo lo que tengas. Cuando hayas repartido tus bienes con los pobres, entonces puedes seguirme. Que el hombre joven o el joven rico, perdón, se pone triste y se da la vuelta y se va. Entonces, pues no acepta seguir a Jesús porque tiene que deshacerse de sus bienes materiales. Lucas 15, del 1 al 3, nos dice, libre de la mala fama. Recordaremos también en el tema pasado, cuando hablábamos que Jesús se junta con prostitutas, con pecadores, con enfermos, con la gente más, el estrato más desfavorable que se considera, ¿no? Libre ante deseos de poder, Mateo 20, del 20 al 28. Nuevamente, el que sea más que los demás, que sirva a sus hermanos. Bueno, tenemos como reflexión final, vamos a ver el objetivo. Dice el objetivo, contemplar a Jesucristo como persona libre que viene a liberarnos, para que, siguiendo su ejemplo, quitemos todo tipo de situaciones que nos esclavizan. Les pido por favor que hagan una pequeña reflexión sobre el objetivo, se cumplió o no se cumplió, y nosotros, ¿verdad? A nosotros, ¿qué nos ha o de qué nos ha liberado Jesús? ¿O de qué me quiero yo liberar para poder estar cerca de Jesús? Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Continuaremos la próxima semana con el tema número 15. Y bueno, cualquier duda, cualquier aclaración, pues estoy para servirles. Hasta luego.